No soy nacionalista ni religioso, al contrario, me jacto de tomar distancia de los fanatismos que no dejan progresar a la razón. Pero la mención a Monte London me detuvo en seco. Estaba a unos metros del escenario de la batalla más sangrienta de la guerra, esa en la que muchos murieron a punta de bayoneta. No podía seguir. La garganta se me había endurecido y los labios me temblaban como suelen temblar cuando las palabras no saben qué atajo tomar. Me pasó lo mismo en el cementerio de Darwin, en esa soledad inmensa y ventosa en la que las cruces defienden como centinelas los cuerpos de los muertos. Un silencio. Es mi última idea, mejor dicho, mi última emoción. Malvinas es un largo silencio de nuestra historia. Bienvenidos a una nueva edición de Los Especiales del 12, hoy con un tema que cala hondo en los sentimientos de los argentinos. Ale, un 2 de abril de 1982, la Junta Militar de aquel entonces lograba reeditar con cierta previsibilidad el final de la historia de David contra Goliat. Ocurre que en aquel tiempo parecían emerger dos Argentinas, una la del lejano sur, la del frío, pero también la del realismo por el fragor del combate. Otra, la del triunfalismo que se vivía en las plazas, alimentado por la propaganda y la mentira. También podríamos analizar esa historia desde dos puntos de vista, desde una dictadura militar absolutamente en crisis que necesitaba algo que le permitiera perpetuarse en el poder, y por otro lado lo que fue lamentablemente una demostración cabal del coraje y la valentía que tuvieron nuestras tropas. Murieron 632 argentinos, cerca de 1.200 heridos y un gran número de suicidios posteriores. Todos ofrecieron en defensa de la gesta de su país el único patrimonio que podían ofrecer, que era su vida. Paradójicamente, hoy luchan por el reconocimiento de una sociedad que, más que darles la categoría de héroes, a veces parece ignorarlos, asociándolos a la locura de la guerra y hasta les cierra las puertas. Y la verdad, Néstor, es que uno siente que desde ese sur tan frío y helado, esas tumbas todavía nos piden explicaciones sobre cuál fue el verdadero sentido de este conflicto. Y hoy estamos acá hablando y conmemorando porque la semana pasada se inauguró el primer vuelo directo de Córdoba a las islas. Y mira, te invito a que recibamos a Jorge Cuadrado porque precisamente él estuvo como periodista, pero sobre todo creo que desde lo humano en ese avión. Y le vamos a preguntar precisamente cómo lo vivió. Gracias por venir, Jorge. ¿Cómo va? Bien, muy bien, muy bien. Hoy como entrevistado e invitado. Sí, difícil la situación. Sí, ¿no? Bueno, creo que todos tenemos como una primera pregunta que es ¿qué te pasó cuando subiste al avión y qué te pasó cuando bajaste del avión? No, cuando subí al avión, nada, porque era una ansiedad de... En general, en la vida, casi te diría con el trabajo, yo no me hago expectativas sobre lo que me va a pasar. No sé lo que me va a pasar. Tampoco me lo planteo, qué sé yo, vivo así, no sé, es mi manera de ver las cosas o de hacer las cosas. Con lo cual no iba con una expectativa y estaba muy nervioso, yo lo conté, porque me saliera, por estar a la altura de las circunstancias, porque yo entiendo, como decían ustedes recién, que el argentino no entiende la guerra todavía, no la entiende, no la entendemos. Vos dijiste no entendemos lo que pasó. En una de tus crónicas para escritas, sí. ¿Qué contar? Claro. ¿Qué ibas a contar? Claro, o desde dónde te parabas para contar. Claro. Porque, a ver, yo no puedo hablar de lo que pasó en la guerra mejor que la cantidad de cosas que se han dicho y escrito sobre lo que pasó en la guerra. ¿Cuántos años tenías en aquel momento? 17. O sea, estaba en el secundario. Y soy de los que salimos a la calle a festejar que habíamos recuperado las Malvinas. Eso era lo que se decía en ese momento, que habíamos recuperado las Malvinas y durante mucho tiempo, incluso de la guerra, se decía que íbamos ganando, que no, bueno, le regalamos no sé qué cosa, lo dejamos desembarcar, se decía así. Por eso digo que todavía no terminamos de entender la guerra y por eso no tratamos como héroes a nuestros soldados.
porque lo asociamos, muchos de los argentinos, a la dictadura militar, Sí. como si ellos hubiesen sido parte de una locura para mantener el poder. Y ellos fueron parte de una gesta, independientemente de la justicia o la no justicia, y fueron a dar su sangre por la bandera. ¿Quiénes son capaces de dar su sangre por la bandera? Desde ahí hay que entender eso, digamos. A propósito, Jorge, Ese es el valor. Me gustó la parte que vos dijiste en este relato, donde ya no ibas a contar las cosas desde la cabeza, sino desde otro lugar que es el sentimiento. Claro, de las vísceras, porque era lo único que yo podía darles, es decir, cómo me sentía yo ante eso. Y el único aporte que yo podía hacerle es contar lo que sentía. Es contar lo que me pasaba de estar en el cementerio de Darwin, de estar en el campo de batalla, que fue tremendo. Pero yo lo del cementerio de Darwin me imaginaba más o menos, sabía lo que es un cementerio, pero el campo de batalla no me lo imaginaba. Jamás pensé que era así. ¿Cómo fue ese momento, cuando vos Tremendo. llegaste y tuviste que pisar Muy el fuerte, suelo? porque a mí me llevan unos chilenos que hacen como turismo de guerra, llamémosle así. O sea, te llevan por lugares donde ocurrió la guerra. Y habíamos cambiado unos planes porque no daban los horarios, bueno, fue todo un lío eso. Y de pronto me llevan a un lugar que yo no sabía dónde estaba, digamos. Y vení, caminá por acá, Empezamos a caminar, me cuentan no sé qué cosas, que esto, que el otro, toda una estepa en medio de unas montañas, pero no unas montañas, unas montañitas, unos montecitos, llamémosle. Y me dice, bueno, mira, ¿ves ese monte que está ahí? Es un montecito común y silvestre. Bueno, dice, eso es Monte London. Y ahí fue muy fuerte, porque para la gente que no conoce la historia de la guerra no significa nada, ni siquiera la denominación Monte London. Para los que hemos leído, y sobre todo en aquella época, porque yo Monte London me acuerdo de aquella época, en aquella época se contaba que en Monte London habían entrado los gurkas, eso se decía, y habían matado a todos unos soldados correntinos que estaban ahí, que estaban durmiendo. Eso se dijo. Así se asoció el nombre de Monte London. Entonces, no es cierto, porque no entraron los gurkas ni estaban dormidos. No eran gurkas ni estaban dormidos los muchachos. Ahí era un regimiento de La Plata que estaba ahí combatiendo. Pero sí se peleó a punta de bayoneta. O sea, era una lucha cuerpo a cuerpo, casi como en el siglo XIX. Y cuando me dijo Monte London, y dijo Monte London el guía, y me siguió hablando. Y yo le digo, no, pará, no puedo seguir ahora. No podía seguir. Fue muy fuerte, muy fuerte. ¿Querés que los recordemos? Sí, claro. Ahí está. El castellano no me alcanza para describir la mezcla de sensaciones fuertes, enormes, fortísimas, que me invaden desde que llegué a este lugar. Es probable que para la mayoría de ustedes esto sea montañas, estepa, un paisaje que hasta podemos ver cercano a las altas cumbres nuestras en Córdoba. Pero lo que ustedes ven ahí, esas dos montañitas, es el Monte Dos Hermanas. En el Monte Dos Hermanas se produjo la primer gran batalla de las Islas Malvinas. Y hacia el otro lado, bien enfrente, este montículo que tienen acá, que no dice nada, que a usted no le significa nada, es Monte London. Es la batalla más sangrienta de las Islas Malvinas, la batalla cuerpo a cuerpo, la que se peleó en bayoneta, la que dejó cientos de héroes y mártires esparcidos en esta tierra, acá donde yo estoy pisando. En 1982, argentinos que defendían su bandera, ingleses que creían defender sus ideas, se trenzaron en un combate feroz. Fernando, contame Dos Hermanas, por favor. Bueno, te cuento que a mi espalda, ¿cierto?, está el Monte Dos Hermanas. ¿Por qué es tan conocido y tan escuchado este monte? Porque realmente el día 11 de junio es cuando las tropas británicas, después de haber desembarcado el 21 de mayo en las aguas de San Carlos, y comienza la avanzada, ¿cierto?, hacia Puerto Stanley, es cuando llegan detrás del Monte Dos Hermanas. ¿Qué es lo que generó eso? Generó el cúlmine, primero el comienzo de las grandes batallas cercanas al pueblo y finalmente el cúlmine de la guerra. Te estoy hablando desde el 11 de junio hasta el 14 de junio cuando termina la guerra, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Detrás de Dos Hermanas aparecen las tropas británicas hacia acá y hubo muchas órdenes por los oficiales de las fuerzas argentinas. Entre esas fue replegarse
hacia Monte Tumbledown, hacia Monte London y hacia Wireless Ridge, que es donde estamos parados en este minuto, también conocido como el Monte Telégrafo. Este sector de acá, ¿cierto? Estamos básicamente muy cerca del pueblo y era de primera necesidad, ¿cierto?, terminar el combate en este sector de acá. ¿Qué pasaba, cierto, si la guerra se transportaba, cierto, hacia la ciudad? Iba a transformarse en un combate de localidades donde, desgraciadamente, cierto, se podían perder vidas civiles. Este cañón de 105 milímetros de las tropas argentinas fue traído a pulso hasta este lugar, a pulso. Y cuando vos te arrimás, todo oxidado como está, desde aquel año, ahí se verifica que está hecho en la fábrica militar de Río Tercero. Restos de la guerra, una posición, una trinchera, identificada como posiciones construidas por las tropas argentinas para enfrentar a las tropas británicas que se aproximaban desde el oeste, que sería más o menos para allá. Restos de la vestimenta, las capas con las que se protegían del agua y de la lluvia, las mantas, el equipamiento argentino y la famosa zapatilla flecha. Esta zapatilla flecha que vamos a encontrar en todas las posiciones, ¿cierto?, que están en todos los diferentes campos de batalla, pertenecieron, ¿cierto?, a los soldados argentinos que estaban, ¿cierto?, estas estaban en el cargo. No significa, ¿cierto?, que ellos combatieron con estas zapatillas flecha, simplemente que pertenecían y estaban, ¿cierto?, otorgadas como cargo a los diferentes soldados conscriptos que combatieron en el 82. En este lugar donde yo estoy pisando se combatió. En este lugar donde yo estoy pisando se derramó sangre. Acá terminó la guerra. En el corredor que yo estoy usando para caminar tranquilamente ahora, casi como un turista. En este corredor, luego de la rendición, los soldados argentinos, los héroes y mártires, empezaron a caminar hacia Puerto Argentino para entregar sus armas y para ponerse a manos de quien había vencido la guerra. Y en este preciso momento, y tratando de contener la fuerza que sube del estómago y se concentra en la garganta, se me ocurre decir que, estando yo parado acá y junto a ustedes, hay que recordar que la gente que estuvo acá son héroes, muchos de los cuales hoy caminan entre nosotros. Nosotros nos acordamos de nuestros héroes de la independencia. Y esta gente, por más que la guerra se haya perdido, y más allá de lo que usted piensa, de si es nacionalista, menos nacionalista, si está a favor de una cosa, de la otra, lo que signifique para usted Malvinas o no signifique, acá hay argentinos que murieron defendiendo la bandera. Esa es la que nosotros le cantamos cada vez que hay un acto en la escuela de nuestros hijos. Y a ellos, de una manera u otra, hay que rendirles siempre un homenaje. Bueno, la verdad se hace difícil no emocionarse cuando uno ve eso y es difícil no entender todo lo que sentís sobre tus hombros en ese momento. Pero sobre todo eso de que los soldados que estaban ahí, y los suboficiales, oficiales también, porque, insisto, esto de emparentar a los combatientes Malvinas con la dictadura militar es un error grosero de interpretación. Un error grosero de interpretación. Los comandantes que estaban en Buenos Aires, Galtieri y demás, son una cosa, pero los que estaban peleando en el terreno es otra. Galtieri no estaba con un arma defendiéndose del ataque de un comando escocés que estaba mejor pertrechado, mejor equipado, mejor informado, etcétera, etcétera. Ni Menéndez tampoco. Bueno, pero Menéndez estaba ahí. Estaba, por lo menos. Menéndez no, Luciano. No. Mario. Pero bueno, no importa, no me quería meter en ese análisis político de la situación. Pero digo, sentir que vos estabas en el lugar donde, primero, chicos como eras vos en aquella época, porque yo me acuerdo de cómo hice el servicio militar con los mismos pertrechos, las mismas armas y las mismas sensaciones. No de estar en una guerra, obviamente, pero de portar un fusil. Bueno, esa gente que estaba dejando su sangre, que estaba caminando por ahí, por un lugar frío, tremendo, ¿cómo no te vas a emocionar de sentir que después, encima, la historia los trató como un número de seguridad social? Los trató como, ¿le damos o no le damos una pensión?
¿cuánto le tenemos que dar de pensión? Y no es eso. ¿Qué número le ponemos a esa persona? Claro, le quitamos el tratamiento de héroe. A lo sumo era gente que necesitaba una asistencia, un bolsón. Vos sabés, Jorge, hablando de héroes, alguna vez entrevistando a los excombatientes que estaban dando clases en las escuelas, ellos justificaban esa acción diciendo, ¿por qué hay que hablar de San Martín, de Belgrano, si nosotros estamos acá? También somos héroes. También. Sí. A propósito Pero de eso. claro, porque el hecho de que vos hayas perdido una batalla, tampoco es cuestión de comparar las gestas. Una guerra por la independencia de aquel lugar, una guerra de distinto orden, etcétera. Por eso, o sea, no te podés poner a comparar, pero ellos fueron soldados de campo de batalla que son tan héroes como los que murieron en San Lorenzo, por decir, o en Cancha Rayada, si querés poner una derrota. ¿Quién es el personaje con el que te encontraste? Patrick Papi Minto. Papi Minto. Papi Minto, sí. Bueno, también, de nuevo, me sorprendió, te vamos a llevar a un malvinense que vivió en Córdoba y que fue apoyo logístico de las tropas británicas, pero tiene amigos argentinos, qué sé yo. Bueno, era una mezcla. Para mí sí, pero yo lo tomaba como un personaje, claro. qué sé yo, un personaje. No le daba la entidad que después, hablando con él. Entonces, cuando yo llego a una casa de plan, de gobierno, muy pequeñita, que yo habrá tenido 50 metros cuadrados, una casa prefabricada, además, me invita una cerveza, me acuerdo. Le dije, no sé, porque pensé que manejaba, no tenía que manejar, podría haber aceptado. Mira. Y me muestran ahí una foto de él, en General Dehesa, porque él estuvo cuando era chico en Córdoba estudiando en Cruz Chica, por ahí. Pero esta foto era ya de él grande, en General Dehesa, con un grupo de excombatientes argentinos. Y entonces a mí se me ocurre, bueno, ¿podemos grabar? Sí. Digo, ¿cómo es? La pregunta era más o menos así, dice, ¿cómo es que te sentás a comer un asado con los enemigos? Una pregunta, capaz que fue un poquito más suave, no le dije la palabra enemigos. Y él me mira y me dice en ese castellano, sí, empastado que tienen los ingleses cuando hablan, ¿viste? Pues es malvinense igual, pero bueno, de habla inglesa. Y me dice, porque somos seres humanos. Y ya ahí cambió todo el sentido de la nota, porque somos seres humanos. Si nosotros conversáramos entre nosotros, la historia sería distinta. Mira, lo vamos a escuchar, ¿querés? Porque realmente su testimonio, me parece, nos enseñó a todos algo de lo que tiene que ver esto de vivir con personas diferentes, pero con las que tenemos mucho en común. Durante la guerra hizo trabajos de logística y demás para el otro bando. Y mi pregunta es, ¿cómo hace para ser amigo de quien fue en su momento un rival de guerra? Y eso me emociona, o sea, saber eso, saber que usted cuenta con el afecto con el que cuenta sus historias con estos muchachos, la verdad que me emociona mucho y me gustaría saber por qué esas amistades. Porque somos seres humanos y tengo un corazón y dentro de mi corazón es una emoción que tenemos que cuidar uno u otro. No importa, porque la guerra fue político, no entre los chicos. Usted ve un hombre más que un guerrero. Creo que sí, señor. Yes. Quiero ayudar. Siempre ayudo a la gente. Yo no quiero guerra. No quiero enemigos. No, yo quiero paz. En el trabajo que usted hacía, ¿qué imagen le ha quedado como un recuerdo que vuelve? Los muertos. Los cuerpos. La destrucción. Cómo sufrieron. ¿Y qué se acuerda de los rostros, de las caras de aquel momento?
inexplicable. Es como terror. La última cosa yo imagino que pensaron es, ¿dónde está mi mamá? Si es que hubiera una distancia entre el ser humano argentino y el ser humano que vive en las islas, ¿cómo se puede acortar esa distancia? Cortar los políticos. Solamente eso. ¿Por qué pelear por un poco de tierra que es al final todo el mundo? No. ¿Por qué no podemos vivir en paz? Bueno, acabamos de tener una lección de vida en 5 minutos. Tremendo. Sí. No, muy porque fuerte. Cuando termina la nota, después él no quiso decir eso grabado, él me contaba por un poema el poema de Borges, de Juan Lope y John Ward, que más o menos es esta misma filosofía, que dice, bueno, dice, a mí, acá mismo, dice, muchos habitantes de la isla me dicen traidor. Porque yo soy RG, como nos dicen despectivamente a nosotros, RG de argentinos, RG lover, como amante de los argentinos, como despectivo a él. Y lo otro muy lindo que me pasó en esa reunión, que durante la entrevista había una vecina de él, que yo creí que era la mujer, pero no era la mujer, es una vecina que es enfermera del hospital que hay en Malvinas y que fue enfermera de guerra también. Y cuando me fui, cuando llegué la saludé dándole la mano, pero cuando me fui fue como una cosa automática de darle un beso, qué sé yo, no es que lo pensé. Y ella me dice, es la primera vez que le doy un beso a un argentino. Y fue tan fuerte eso, porque lo dijo con una hondura de cariño. De calidez. Sí, de calidez, esa es la palabra, de calidez. Y una cosa muy fuerte también, que bueno, lo de Darwin ya lo vamos a ver, pero que me pasó ahora en estos días, después ya de volver, es que vino un hermano de un combatiente de 2 hermanas, que me habló de que era la primera vez que se mostraba el monte así, bla, bla, bueno, una serie de cosas que me gustaron mucho en lo personal, pero el hermano, un subteniente en aquella época, va a haber una avanzada que él creía que era un comando pequeño inglés y era toda una avanzada inglesa y que le empezaron a tirar con morteros. Y un mortero lo alcanza, digamos, la esquirla y demás. Bueno, él tuvo problemas en las 2 piernas, en los brazos, que le quedaron secuelas y se acercan a tratar de rescatarlo y llevárselo, los argentinos que estaban en el lugar, y él dice, no, dice, déjenme morir acá, déjenme morir acá. Y un soldadito le dice, no, mi subteniente, si usted va a morir, yo me quiero morir con usted. Mirá vos, o sea, ¿cómo no le va a rendir homenaje a esa gente? No, Jorge, finalmente no murió ninguno de los 2, por suerte. Jorge, Ale, les pido unos minutitos para que escuchen lo que dicen los excombatientes aquí en Córdoba sobre este vuelo, pero particularmente la historia de uno de ellos que tiene mucho que ver con la historia que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Parte de nuestra vida ha quedado allá. Algún día tendríamos que volver para recuperar esa parte. ¿No volviste nunca más? No, no he vuelto. ¿Cómo imaginas un posible regreso? La gloria, lo máximo, lo único que me faltaría para completar mi periplo en esta vida. Yo cuando iba al colegio primario me decían las Malvinas Argentinas y veía esas pequeñas islas, pero nunca imaginé que tener el orgullo, ¿no es cierto?, de haber visitado y haber defendido la patria en el 82. Es duro mostrar el pasaporte y que te le pongan el sello como si fuera que hubiera ido a otra provincia, a otro país, digo. Es una provincia nuestra, es una parte de nuestro cuerpo, vendría a ser, porque están nuestros hermanos ahí enterrados. Tuve el honor y el orgullo en mayo de estar ahí, en el reconocimiento de uno de nuestros camaradas cordobeses, Vallejos. ¿Lo conociste a Vallejos? Sí, lo conocí, el hermano trabajaba al lado mío en una zapatería ahí
en la calle San Martín, trabajamos 20 años casi con el hermano y siempre lo veía a él. Y a la hermana, bueno, las conocí también, al padre Isidro, a la madre. ¿Y el chico, al que fue a las islas? Totalmente, porque era el regimiento nuestro, es la clase 63, pero lo conocí. Y hay mucha más historia para contar en estos especiales del 12 y sumamos a protagonistas para que nos ayuden a contar esta historia. Y vaya que protagonistas. La señora es Aída Vallejo, es hermana de Eduardo Vallejo, el joven, porque tenía apenas 18 años cuando pisó aquel lejano sur. Y allá quedó. Aída, ¿cómo le va? Bienvenida. Gracias, muchas gracias, bien. Bueno, y ahora se pueden encontrar, porque hasta ahora las comunicaciones Nos habían comunicamos sido... por teléfono. Ahora se pueden ver. Porque Aída, cuando Julieta, la productora, la contacta, ella le cuenta, vos estuviste en abril, ¿verdad? En marzo. En marzo. En marzo, en Darwin, en el cementerio de Darwin, donde están los soldados, claro, porque hay mucha gente que no lo sabe, están los soldados argentinos, no hay, los ingleses están en San Carlos. Los pocos, son 7 ingleses que hay en San Carlos, el resto los llevaron a Inglaterra. La tumba de tu hermano no tenía nombre, o mejor dicho, decía soldado cuyo nombre solo conocido por Dios, así. Y hay varios todavía, deben ser... Soldado argentino solo conocido por Dios. Soldado argentino solo conocido por Dios. Y hay, creo que son 11 o 12 que quedan ahí sin identificar, hay por ahí otros en otros lugares. Y lo cierto es que ella pone en un plano cuál es la tumba y todo, porque o sea, ya estaba identificado, solo que faltaba ponerle la placa. La placa con el nombre. Que la placa no estaba. Entonces, y caminando, mira, ese senderito fue tremendo, porque yo estoy viendo otra imagen. Hay un sendero de pie. Ahí está. Ahí está. Ese senderito, caminar por ese sendero, porque a veces es difícil entender la desolación que te genera ese lugar cuando lo ves de lejos. Está en el medio de la nada. ¿Está muy alejado Puerto Argentino? Es 90 kilómetros. Darwin. Pero Darwin es una hacienda, una estancia, claro, que son 4 galpones, un lodge, y ahí que quedará, serán 2000 metros más o menos, sí, más o menos. Del cementerio. O sea que los malvinenses pueden pasar la vida sin tocar el cementerio, no tienen que pasar por ahí para ir a ningún lado. Entonces esa sensación de cosa inhóspita, todo, venir caminando hasta ahí y no me aguantaba las ganas de ir y empecé a contar primero los soldados solo conocidos por Dios para ver cuántos eran, pero al último ya me fui a donde decía el mapita y me dio una alegría casi de festejo de gol, digamos, ver el nombre de tu hermano, porque sentía que les podíamos dar una buena noticia a ustedes, digamos. Si ustedes quieren y nos acompañan, nosotros queremos revivir ese momento en el que vos llegaste al cementerio. Vamos a ver el informe de cuando ya en las islas pudiste ir a ver este cementerio que tiene a nuestros soldados, a los argentinos. Hay placas con los nombres de los 649 soldados argentinos muertos en la Guerra de Malvinas. Hay 230 cruces que custodian los cuerpos de 239 de ellos. Acá, en Darwin, en este paraje desolado del sur de la humanidad. Lo que a mí particularmente me sorprendió, porque en general las imágenes que vemos del cementerio de Darwin son imágenes de primeros planos de las tumbas y de los nombres, es el paisaje en el que está enclavado el cementerio, que ustedes pueden ver ahora junto al silencio que sigue. Eduardo Antonio Vallejo hubiese cumplido 57 años el 19 de noviembre. El 10 de junio del 82 cayó en la isla Soledad. Estaba en una trinchera, se tiró encima de su amigo y una esquina
esquirla de una bomba para cubrirlo y una esquirla de una bomba le pegó en el estómago. No llegó vivo al hospital. Su amigo recuerda como el soldado que le salvó la vida. Hincha perro de instituto, hacía algunas changuitas vendiendo cosas en la cancha. Su hermana todavía a esta hora cree que dice soldado conocido solo por Dios su tumba. Pues no es así. Eduardo ya tiene donde descansar en paz. Bueno, cuando lograste eso, Jorge, esa noche, los pusimos en comunicación telefónica. A Jorge desde allá, a Aida desde Colonia Carolla, a pesar de que estaba con un problemita de salud. Y la razón por la que está Aida aquí en nuestro estudio es la que Jorge, un poquito, va a contar ahora y tiene en su mano. Esa es la razón por la que te invitamos. Bueno, antes de la razón, quería hacerte una pregunta para precisar. Porque tu hermano fue a la guerra voluntariamente. Voluntariamente. No es que lo llevaron. No, voluntariamente. ¿Y por qué fue voluntariamente? Y porque él se había hecho amigo de ahí de los compañeros. Casualmente era muy amigo de Osvaldo Pintos y quería ir con él. Y fue como voluntario. ¿Y es a Osvaldo Pintos el que Osvaldo Pintos, quiere cubrir? Mi hermano lo cubre a él. Le dijo, cuidado Roberto, cúbrite. Y no se alcanzó a tirar y mi hermano se tira encima de él y cayó una bomba y la esquirla le cayó a mi hermano en el estómago. ¿Y el amigo cómo está? Se salvó. Y ahora está. Le salvó la vida a mi hermano. Ahora vive él y sí, está estoy acá. en contacto con él, él vive en Buenos Aires. Y en memoria de mi hermano le puso el nombre de mi hermano, su primer hijo. Mira vos. Bueno, me encomendaron a mí, pero en realidad es un trabajo del canal. Yo saqué la foto, tendría que haber llevado una máquina mejor. Pero está, así que es un regalo del... Muchísimas gracias. Te lo voy a mostrar acá. ¿Acá? Esa es la placa de la con placa. la identificación. Lo que vos querías Sí. para Está. certificar que ahí está tu hermano. Bueno. ¿Y nos podés contar quién era tu hermano? ¿Cómo se enteraron ustedes que iba a Malvinas? ¿Cómo fue ese proceso? Yo en ese tiempo tenía 21 años, yo vivía en Córdoba, trabajaba, y me llaman mis padres diciéndome que a mi hermano lo llevaba a Malvinas. Y yo recuerdo clarito de que le digo a mi jefe, mire, mi hermano lo llevan a Malvinas, ¿me da permiso para irme a despedir? Me dijeron que no. Entonces yo le dije, bueno, discúlpeme, pero yo me voy. Dice, la vamos a despedir. No me interesa, le digo, porque si yo no lo veo, no sé si lo voy a volver a ver a mi hermano vivo. Mira vos. Entonces yo me fui. A despedirlo. Al aeropuerto, nos juntamos con mis padres, mis hermanos, y nos juntamos con él, así un ratito. Y mi hermano me dice, ¿no me podés ir a comprar caramelos? Le digo, sí, ya vengo. Y me fui corriendo a buscar caramelos. Y me quedó eso, que cuando volví ya no estaba. Lo habían llevado y a lo lejos me hacía con la mano y le mandé los caramelos. Le mandé y bueno, pero antes lo había besado, lo había abrazado. Nos dijo que no tuviéramos miedo, que él iba a volver. ¿Qué Por tenés supuesto. en tus manos? En mis manos tengo cartas de él ¿Qué escribió? que escribió mi ¿Desde hermano Malvinas? de Malvinas. Son las copias, las originales las tienen mis padres. Cartas de varias fechas y fotos de él. ¿Y qué te contaba tu hermano? Y él ponía en las cartas que no nos preocupáramos, que él iba a volver, que estaba bien, que le daban de comer 2 veces al día, que se bañaban con agua caliente, que estaba todo bien, que ellos no los iban digamos, nos iban a combatir ellos, él. Que no a los ellos. iban a vencer. Que no lo iban a vencer. Aida, ¿te Sí. podemos hacer trabajar un poquito? Es muy Sí, simple cómo lo no. que te vamos a pedir. Que leas un párrafo Bueno, de la carta que más quieras. ¿Querés que, mira, yo te voy a tener, si querés, todo esto para ayudarte? bueno, acá del 26 de abril, señora Susana Almada, que sería mi mamá. Queridos padres, les escribo de la isla Soledad, una de las Malvinas. Estoy bien. Acá no pasa nada. Estamos perfectamente. Todos los soldados estamos contentos.
Espero que todos ustedes se encuentren en perfectas condiciones. Cuando yo vuelva, quiero que vos, mamá, me prepares los pastelitos ricos que me sabías preparar. Queridos padres, no se preocupen, acá estoy bien. Estamos acampando en carpa, estamos bien abrigados. Perdonen las pocas palabras y mal escrito, pero tenemos poco tiempo. Creo que nos trasladamos dentro de 4 o 5 días a las Gran Malvinas. Bueno, me despido con un fuerte beso para todos. No se hagan mala sangre, yo me sé cuidar solo. Chao mamá, papá y hermanos. Cuánta fortaleza para hacerlo en otras cartas donde dice, me escribe a mí, me dice, querida hermana, ya vuelvo pronto, vamos a salir a pasear y quiero que me prometa que me vas a regalar un frasco de dulce de leche con galletitas. Bueno, nosotros, Ale, estamos casi terminando ya. La verdad que esto daba para muchísimo más. Hemos tratado de sacarte el jugo lo más que pudimos, Jorge. Gracias, Aida, por la presencia. ¿Le puedo decir algo, Jorge? Sí, por supuesto. Y ahora, por eso, no queremos que Jorge se vaya sin nada, con las manos vacías. Yo sé que no te dejaron traer tierra ni turba. Sí. Acá te traigo. Bueno. Tierra, turba y piedrita. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias. Sí, esto fue un episodio, fue en Chile, porque las normas fitosanitarias chilenas no dejaban entrar tierra. Yo había juntado, no me di ni cuenta, la verdad, mientras estaba juntando podría haber hecho varias cosas, incluso filmado el momento cuando juntaba tierra. Estaba juntando. No, porque qué sé yo, no sé, la verdad que no pensé en ese momento que iba a tener algún problema en algún lado. No me la dejaron pasar. La turba es un elemento que es la tierra mezclada con elemento orgánico, vegetal y todo, que cuando la aireás y la dejás, hay mucho Malvinas de eso, y la dejás secar, se convierte en una especie de carbón. Y era el elemento con el que se calefaccionaban los habitantes de Malvinas antes de la guerra. Ahora se usa mucho el querosén y casi no se usa la turba. Pero en aquel momento todo el mundo iba a sacar panes de turba y se calefaccionaba con eso. Es la tierra de Malvinas. Sí, es la tierra de Malvinas. Sí. A mí me parece, Néstor, que el cierre tiene que ser tuyo. Me parece que vos estuviste ahí y yo me quedo con una frase tuya. Quizás y ojalá nosotros desde acá, aunque sea, sumemos un poquitito, un granito de arena para que podamos llamarlos con el nombre que se merecen, para que los podamos nombrar como héroes. Sí, yo no sé si lo aprendí o es lo que sentí en ese momento, y también me hago cargo de lo que sentía antes de eso, de entender que es un héroe de una guerra, que más allá de que nosotros tomemos la aventura política como eso, como aventureros que pretendían conservar el poder usando un símbolo nacional tan fuerte, quizá el más fuerte de todos como Malvinas, me parece que hay que separar eso, separar a Galtieri en la Plaza de Mayo con la lengua pastosa diciendo si quiere venir que vengan, les presentaremos batalla, con el valor y el corazón de todos los soldados, y cuando yo digo soldados, digo todos, soldados, los oficiales y los suboficiales, que fueron ahí a dar la vida, la sangre, por algo que nos es común a todos, porque todos, quien más, quien menos, con más rigor, con menos rigor, sabemos, creemos y pensamos que esa tierra nos pertenece. Y ellos fueron ahí a defender esa tierra, independientemente de quién lo había mandado. Y eso es lo que genera que tengamos la obligación de tratarlos como lo que fueron y lo que son verdaderos héroes. Muchas gracias. Gracias, Aida, gracias, Jorge. No tiene por qué. Y gracias a ustedes por acompañarnos.